Hoy vengo con el vídeo que llevaba tiempo queriendo hacer. De hecho, quería haberlo hecho al año de tener el Kindle, pero lo cierto es que no tenía una idea muy clara de si prefería el Kindle o el formato tradicional de libro en papel, ni tampoco tenía claras cuáles eran las verdaderas ventajas del Kindle frente al libro convencional, de modo que me he esperado hasta ahora para sacaros este vídeo y daros un poco mi opinión. Si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos, bienvenido, bienvenida, yo soy Marta y en este canal subo vídeos acerca de libros, sobre todo de clásicos y también de filosofía, ya que es de donde yo provengo. Y si te gustan este tipo de vídeos, te recomiendo que le eches un vistazo al resto del canal. Este es mi libro electrónico, es un Kindle y de hecho es el Kindle más básico que hay, porque sé que ahora han empezado a sacar a estos Kindles que tienen color, que puedes subrayar en colores, que puedes ver la portada en colores, y esto fue justo al poco de comprarme el Kindle, así que ni me lo planteé. Pero ya os digo que tampoco creo que hoy en día me lo hubiese planteado. Creo que el Kindle básico, si no quieres ninguna especificación más, realmente yo creo que funciona súper bien y es de sobras lo que uno necesita. De hecho, tengo que decir que esta no es la primera vez que yo usaba un libro electrónico, ya que hace muchos años, creo que más de 8, usé por bastante tiempo un libro de la marca Sony, o sea, un libro electrónico de la marca Sony, pero que recuerde no tenía luz propia. Porque sí que es verdad que estos Kindles más nuevos tienen luz, pero repito que esto es porque era un libro electrónico de los antiguos que aún pues no tenían luz propia. Y a modo de hacer un poco de estructura para el vídeo, voy a hablar primero de las ventajas que tiene el Kindle o el libro electrónico versus el libro tradicional. En segundo lugar voy a hablar de las desventajas que yo le encuentro y en tercer lugar voy a hacer un poco la comparativa final o la conclusión final al vídeo. En primer lugar, una de las cosas que creo que más ventajas le da al Kindle es el tema de que no hace falta llevar mucho peso en tu mochila o en tu bolso a la hora de querer leer fuera de casa. Y esto creo que es algo muy interesante, ya que si eres una persona que lee bastante, pues vas a querer llevarte libros en tu mochila o en tu bolso, y esto va a acarrear un peso extra que muchas veces no es demasiado agradable. También esto le podemos sumar el hecho de que si te gusta leer más de un libro a la vez, pues si los tienes en formato digital, los puedes llevar todos a la vez, de modo que en el momento en el que decidas abrir tu libro electrónico vas a poder encontrar todos los libros que quieres leer en ese momento y pues elegir el que más te apetezca. En resumidas cuentas, pues lo podríamos decir así, que el Kindle lo que proporciona es una facilidad a la hora de leer fuera de casa. La segunda ventaja, que también es muy clara, es el tema de la luz. El hecho de que tú cuando lees el texto, lees la página, el propio dispositivo tiene luz, de modo que uno puede leer aunque la luz ambiental no sea demasiado buena. También, si te gusta llevarte el libro a la cama antes de ir a dormir, pues aunque existen también las lamparitas estas que se ponen en el propio libro para iluminar, sí que es cierto que obviamente pues te va a ser más fácil leer directamente de aquí. Otra cosa que también es muy importante y que representa una gran ventaja del Kindle con respecto al libro convencional es el hecho de que puedes cambiar completamente el tamaño de la letra, y esto va a facilitar una lectura mucho más agradable para aquellas personas pues que tengan algún tipo de problema en la vista, en la visión, o incluso por comodidad. Yo me pongo la letra mucho más grande de lo que sería un libro convencional, ya solo por la comodidad de no tener que estar fijando la vista, porque esto también es un aspecto a tener en cuenta, y es que las personas que leemos mucho acabamos siempre necesitando unas gafas. También a veces influye el hecho de que leemos con una luz pésima. Es un aspecto a tener en cuenta. Si aumentas un poco el tamaño de la letra, vas a forzar menos a la hora de leer y te vas a cansar menos, lo cual siempre va a ser una ventaja. También pues lo que decía, ¿no? Si tienes algún tipo de problemática en tu visión, pues el poder aumentar la letra facilita que puedas leer muchísimo sin cansarte como te cansarías con un libro convencional. Y otro aspecto que va muy ligado es el tema de que puedes cambiar la tipografía. Tenemos las opciones para cambiar el tipo de letra, y no solo podemos cambiar la tipografía como tal, el estilo de la letra, sino que podemos compactar el párrafo o espaciarlo más. Entonces podemos tener muchas
preferencias que además podemos guardar en un estilo personalizado. Es decir, podemos hacer nuestro tema que reúna todas nuestras preferencias, ya sea el tamaño de la letra, la tipografía, el aspecto, si es más compacto o más grande, pone aquí, pero realmente es un formato, pues eso, como más espaciado, por decirlo de alguna manera. Y esto es claramente pues una ventaja a la hora de tener una mayor comodidad para leer. Otra de las ventajas que también se suele comentar bastante es el tema del precio de los libros. Claramente, tú cuando te compras un libro electrónico estás haciendo una inversión en comprarte el dispositivo, pero luego cuando te vayas a comprar los libros electrónicos van a ser de un precio mucho menor al del libro físico. A veces no es tanto así, pero por lo general suele valer yo diría que entre el 50 y el 70% del valor en físico, lo cual representa un ahorro importante, sobre todo si pues eres una persona que lee bastante. Aún así, con este aspecto en concreto tengo muchísimos peros, de modo que voy a esperar a que hablemos de las desventajas para explicaros por qué esto es una ventaja, pero a la vez más o menos. Lo que sí acaba siendo bastante conveniente es el hecho de que si te compras el Kindle, que es de la plataforma de Amazon, pues tienes la suscripción de Kindle Unlimited, en la cual solo con pagar 10 euros al mes puedes leer de forma ilimitada todos los libros que están dentro de la plataforma. Claramente no están todos, porque si no sería un chollo, pero sí que hay muchos libros allí y sobre todo clásicos. Yo he encontrado muchos y sobre todo de la editorial Alba, los cuales son muy buenos. Y vayamos allá con las desventajas porque aquí va a haber más chicha. La principal desventaja que tiene el Kindle, y que creo que no hace falta ver el vídeo para saberla, aún así la voy a mencionar porque creo que es importante, es el hecho de que no tienes el libro en físico. Y esto que parece algo muy obvio, pero el hecho de poder tener el libro en físico te permite algunas cosas que muchas veces damos por sentadas. Porque no sé si sois personas que dejáis o no dejáis vuestros libros o miráis mucho con lupa a quién se los dejáis, lo cual también está muy bien. Pero cuando tienes un libro en físico es muy fácil el decir, buah, me ha encantado este libro, te lo voy a dejar porque quiero que te lo leas. Cuando muchas veces de otra manera, pues es como que, bueno, me lo he leído en el Kindle, te recomiendo que te lo compres, porque no te lo puedo dejar. Entonces esa persona probablemente ya no se lo vaya a leer. Y fuera broma, sí que es cierto que al tener el libro en físico tienes esa sensación de que es como un trabajo hecho. No sé muy bien cómo decirlo, pero el hecho de haber pasado por todas las páginas representa una comodidad tanto a nivel de manejo como a nivel, yo creo que mental, de sentir que te has leído el libro. Esto es algo que quizás no os pase, pero he visto mucha gente que le pasa y a mí me ha pasado que cuando termino un libro en Kindle no tengo la misma sensación de cuando lo termino en formato físico. Quizás estamos así acostumbrados, pero no se siente tanto como qué bueno, ¿no? Me he leído el libro. No sé, pero es un poco como este ritual mental de cerrar el libro y decir, ostras, pues ya está, hasta aquí. En segundo lugar, derivando del primer aspecto negativo que he señalado, tenemos el hecho de que, aunque los libros sean más baratos, no los poseemos como tal. Y esto es sobre todo un tema de Amazon que os recomiendo que si os interesa busquéis por internet porque hay mucha información y tiene que ver con la propiedad del libro. Y es que cuando tú compras un libro a Amazon, pese a que tú estás haciendo una compra de la misma manera que la harías con un producto físico o con un libro físico, lo cierto es que ese libro no te pertenece como tal. De modo que si por lo que sea Amazon decide borrar tu cuenta por cualquier cosa, porque esto sucede y se ve que ha sucedido, obviamente no es lo más común, pero Amazon puede desactivar tu cuenta debido a que hayas infringido alguna norma de la plataforma o cosas así, pero si bloquea o cancela tu cuenta, tú ya no puedes acceder a tu Kindle, entonces ya no puedes acceder a tus libros, de modo que todo lo que has comprado se queda ahí, en el aire, y nadie te lo devuelve. Y esto es una de las polémicas que recientemente se ha señalado más, sobre todo en el mundo de YouTube, con el tema de los libros, porque claro, realmente representa un problema, ¿no? El hecho de que igual hay personas que se han estado comprando libros y libros y libros en Kindle,
los cuales quieren, pues eso, tener la posesión de ese libro, ¿no? El poder acceder al libro cuando quieras. Y claro, que acaban teniendo un poco esta sensación de que, ¿qué pasa si mi cuenta se cancela? En fin, esto es un tema también a tener en cuenta y repito que es más del Kindle, no tanto de otros libros, ahí ya no entraré porque no lo sé, pero también es una cosa que creo que está muy bien saber a la hora de elegir un libro electrónico, si lo queréis de Amazon o si lo queréis de otra empresa. Otra desventaja que le encuentro al Kindle es el hecho de que pese a que el dispositivo te permite subrayar, anotar e incluso poner marcapáginas, es de una usabilidad relativamente cómoda. Con esto quiero decir, a mí que me gusta mucho pues esto, ¿no? Anotar los libros, encuentro que en Kindle es muy complicado y las veces que lo he hecho me ha dado bastante pereza volver atrás a buscar las notas o los marcapáginas que he puesto o los subrayados. Esto es así porque, claro, cuando uno tiene el libro, pues es muy fácil a nivel visual localizar y abrir y buscar. Realmente lo tienes todo aquí y sabes moverte muy bien. Pero cuando es una única pantalla que solo vas visualizando páginas, aquí pues parece que no, pero no te ubicas de la misma manera y no sé, es más difícil realmente encontrar las anotaciones o hacerte una idea de si están antes o después, porque no tienes la sensación de que el libro está abierto por una página, pues eso, más anterior o más posterior. Creo que se entiende lo que quiero decir, pero al menos a mí me ocurre que no me ubico de forma espacial en el libro. No sé muy bien si estoy antes o después o al final, porque aunque sí que está el porcentaje abajo, ¿no? de avance dentro del libro, aún así como no lo ves, solo es un número, pues no acabas de ubicarte, o al menos esta es mi sensación. Lo cual nos lleva ya a hablar de las conclusiones. Aquí quizás me voy a extender un poquito más o voy a hablar más de mi opinión personal, pero sí que van a ser quizás algunos consejos que yo daría, aunque claramente cada uno tiene sus preferencias. Y bien, una de las grandes conclusiones que yo he sacado con el Kindle es que literatura convencional, sí, clásicos y filosofía, ensayo o libros así más instructivos, no. Y esto se debe a que en el Kindle creo que tienes una experiencia más quizás inmersiva, sobre todo en lo que son novelas o literatura más actual o incluso fantasía, ciencia ficción. Creo que es muy muy cómodo leer una novela en el Kindle. Realmente lo es. Porque muchas veces con este tipo de libros que leemos más por entretenimiento o por evasión, Kindle facilita mucho esto porque no tienes que estar cogiendo un libro que en general suelen ser pesados o que si quieres estar leyendo en el sofá o en la cama o incluso en el transporte público, no vas a estar ahí controlando todo el rato las hojas o con el libro así encima que te cuesta pasar la página, que se te duermen los brazos. En cambio con el Kindle realmente es súper cómodo porque incluso hay fundas que te lo aguantan y las puedes poner como tú quieras, pero es que además yo lo que he hecho muchas veces es ponerlo en un cojín y realmente se aguanta y tú vas leyendo. Lo único que tienes que hacer es hacer un clic en la pantalla para que vayan pasando las páginas. O sea, realmente es súper cómodo para leer este tipo de literatura. Y con esto incluyo lo que yo más he leído, que ha sido fantasía. A mí leer fantasía en el Kindle me encanta. Realmente siento que es pues una experiencia muy inmersiva, muy cómoda sobre todo, que esto facilita mucho la inmersión, porque en muchos casos estos libros son realmente pesados. Ya no solo hablar de el claro ejemplo del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, que son libros realmente pesados, que ahora no los tengo por aquí, pero dejaré una foto en pantalla. Y en este caso, pues sí, realmente es magnífico el Kindle y se lo recomendaría a todo el mundo, sobre todo si esta es pues el tipo de literatura que más te gusta, ¿no? La novela. Pues sí, la verdad es que perfecto para ti, eres yo creo que el usuario estrella, ¿no? Ahora bien, todo lo que son libros de filosofía, por ejemplo, que yo pues acostumbro a leer alguno que otro, no, la verdad es que no, para nada, no lo recomiendo, nada. Quizás, pues no sé, haya personas que tengan la opinión completamente contraria, pero la verdad es que yo con un libro de filosofía necesito ubicarme. Ubicarme para mí es algo, pero vamos, súper importante, porque si no tengo el esquema mental de las partes que componen la obra,
de los capítulos, del avance, y también es el aspecto de anotar. Un libro de filosofía yo lo quiero en físico porque lo quiero anotar. Para mí es más un libro de texto que no una experiencia de lectura. Realmente tenerlo en físico ayuda a que te concentres, te ubiques, que puedas poner un montón de anotaciones, post-its, y esto te ayuda a trabajar y a dialogar con el libro. De modo que, siguiendo este razonamiento, pues esto para mí se expande a pues otro tipo de lecturas, como serían los ensayos e incluso los manuales o libros instructivos en general o libros de no ficción. En fin, creo que se entiende lo que quiero decir, pero esta es, yo creo que mi opinión más contundente y personal que os puedo dar del Kindle, y es este enfoque en función de qué tipo de libros leáis. También quizás a vosotros os parezca algo bastante lógico y bastante natural y seáis bastante parecidos a mí en este aspecto, o quizás pensáis completamente al revés y os pase al contrario, no lo sé, dejadlo en los comentarios. Otra de las conclusiones a las que quería llegar es el tema económico. Claramente un Kindle requiere una inversión inicial que, aunque lo compréis de segunda mano, aunque bueno, de segunda mano también está bastante bien de precio, porque creo que por 50 euros os podéis encontrar, pero sí que requiere una inversión inicial que suele ser pues más allá de los 80-90 euros. De modo que si no lo vais a usar mucho, pues ya directamente pues quizás no sea la mejor opción. Eso sí, si te lo estás planteando porque lees mucho y quieres pues eso, ¿no? Reducir quizás el dinero que inviertes en libros físicos, puede ser una opción, pero antes que nada mírate también qué libros hay en la plataforma, por ejemplo, de Kindle Unlimited, porque si hay el tipo de literatura que más lees, pues igual te va a salir más a cuenta que comprártelos directamente. Aún así, repito que suelen valer como entre el 70 y el 50% del precio del libro convencional, así que ahorrarte dinero, te lo vas a ahorrar. A personas a las que sí les recomiendo encarecidamente un Kindle son todas aquellas que tengáis algún tipo de problemática con la vista o con el hecho de leer un libro en papel. Realmente el Kindle es lo que más os va a facilitar el hecho de seguir con la lectura. Y esto es algo que, vamos, o sea, yo creo que por eso el Kindle es un muy buen invento, el libro digital en general. Y esta creo que es una de las grandes ventajas del invento del libro electrónico, y es que ha acercado la lectura a personas que igual de normal la habrían dejado, ya sea por fatiga o por cualquier tipo de incomodidad a la hora de leer. Y esto es un aspecto muy bueno, de modo que si te ves en esta situación, realmente te lo recomiendo, te va a ayudar muchísimo. Y finalmente, una de las conclusiones que forman parte de por qué yo me decidí a leer en Kindle, o una de las grandes, al menos, yo creo que sí, es el hecho de que no ocupa tanto espacio, porque al final podemos tener una infinidad de libros aquí en este aparatito que ocupa y pesa menos que un libro de los más pequeños. Yo en los últimos años he empezado a reducir la compra de libros en físico. Esto se debe a que me he ido dando cuenta de que parece que no, pero la biblioteca empieza a ir creciendo, y a no ser que tengas una vivienda fija y sepas que te vas a quedar ahí durante muchísimo tiempo, cada una de las mudanzas para mí ha sido aún más cajas de libros, es decir, iba siempre sumando libros, cosa que creo que me va a pasar siempre, pero al menos reducir un poco la compra de libros en físico, porque si no es que ya llegaba al punto en el que no sabía muy bien dónde ponerlos y acababa siendo un despropósito. En este sentido, el Kindle me ha facilitado muchísimo el hecho de leer libros que incluso quizás no me hubiese comprado porque no los quería en físico y hubiese acabado yendo a la biblioteca o alguna cosa así, pero muchas veces me pasa que no los encuentro en la biblioteca y en cambio en el Kindle pues sí que están, de modo que creo que en este sentido sí que facilita mucho el hecho de que pues quizás no quieras comprarte tantos libros porque ocupan mucho espacio, y pues aquí el tema del minimalismo pues está muy presente. De modo que si estás en una situación así, pues también un Kindle es la solución clarísimamente. Sobre todo también si eres una persona que viaja mucho, si eres nómada digital o incluso si tienes pues un largo trecho hasta el trabajo cada día, pues el Kindle te va a venir muy pero que muy bien. Y finalmente, como conclusión final al vídeo, deciros que yo me lancé al Kindle por dos motivos principales. Uno es el que ya venía diciendo, es de no querer comprar tantos libros en físico, solo tener en físico aquellos libros que
realmente quiero y que me impactan o preveo que me van a impactar o que realmente pues deseo tenerlos en físico. Y el otro motivo fue el hecho que también comentaba antes de la incomodidad leyendo, y es que yo, aunque sí que uso gafas para leer y tampoco tengo muchas dioptrías, es verdad que es mucho más cómodo leer en Kindle. Facilita mucho que tengas un ritmo de lectura quizás un tanto más rápido del que tendrías con algunos libros que se leen un poco con dificultad. También deciros que yo al principio me motivé muchísimo con el Kindle y creo que fue el mes que más leí quizás de mi vida, o prácticamente, porque claro, al ser algo nuevo y realmente ser tan cómodo, pues no sé, no paré de comprar libros o incluso creo que fueran del Kindle Unlimited, entonces eran gratuitos. Pero bueno, leí como 10 libros en un mes y es que, claro, no podía parar porque realmente me parecía súper divertido. Y también esto es algo que hay que tener en cuenta porque, aunque es un dispositivo que hemos comprado, sí que hay una especie de gancho para que compres más. Porque al final, en caso de Kindle, es un dispositivo de Amazon y lo que va a querer Amazon es que te pases mucho tiempo en su tienda online de libros. En fin, ya sabemos, lo que quieren al final es venderte los libros. De modo que cuando acabas uno, inmediatamente te sale sugerencias para seguir leyendo. De modo que es también un poco el tener presente que, bueno, pues que no caigas en esta especie de compulsividad a la hora de comprar libros. En fin, creo que era todo lo que quería deciros. Al menos he resumido en lo máximo que he podido mis opiniones con respecto al Kindle. Espero que este vídeo os haya servido por si teníais dudas y no sabíais muy bien si lanzaros al Kindle o no. También es cierto que si sois personas que leéis mucho el Kindle, pues yo creo que es una cosa que sale a cuenta tener, realmente. Os animaría a que me dejarais en los comentarios cuáles son vuestras opiniones también con respecto al Kindle o al libro electrónico. Si lo usáis, si no lo usáis, si lo preferís, no lo preferís, o también cuáles son algunas ventajas o inconvenientes que le encontráis y que yo no haya mencionado a lo largo del vídeo. Así, pues todos nos nutrimos de las experiencias personales de cada uno. Y hasta aquí el vídeo, gracias por ver hasta el final. Yo, como siempre, me despido, espero que estéis muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!